Bienvenidos una vez más a su canal, donde siempre desenterramos las historias más jugosas y los misterios que nos dejan pensando. Hoy vamos a adentrarnos en un suceso que ha causado revuelo, una escena que nos ha tocado a muchos y nos ha hecho preguntarnos, ¿qué le pasó a nuestra querida Demet Özdemir? Si han escuchado bien, vamos a hablar de las lágrimas de Demet Özdemir en plena fiesta, ese momento que de repente nos dejó a todos con la boca abierta y preguntándonos, ¿qué sucedió de verdad? Prepárense porque vamos a desgranar este misterio, a buscar respuestas y a entender qué pudo haber llevado a nuestra estrella favorita a derramar lágrimas en un evento que se suponía debía ser de pura alegría. Y antes de empezar a desvelar los detalles, no olviden, si aún no lo han hecho, darle a ese botón de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y ser parte de esta comunidad que adora el espectáculo tanto como ustedes. La verdad es que las redes sociales y los medios de comunicación turcos, y por extensión los internacionales, se encendieron como pólvora cuando empezaron a circular vídeos e imágenes de Demet Özdemir visiblemente emocionada, e incluso llorando, durante una fiesta privada. Imaginen la escena, luces, música, gente celebrando y de repente el foco se centra en uno de los rostros más queridos de la televisión turca, con los ojos llenos de lágrimas. El shock fue instantáneo. ¿Por qué? ¿Qué pudo haber pasado? Las especulaciones volaron como mariposas enloquecidas. Desde rupturas sentimentales hasta problemas familiares, pasando por decepciones profesionales, todas las hipótesis estaban sobre la mesa. Y es que cuando una figura pública de la talla de Demet Özdemir, conocida por su alegría y su energía contagiosa, rompe a llorar en público, el misterio se intensifica y la curiosidad se dispara. Vamos a intentar reconstruir los hechos. La fiesta en cuestión, según los reportes, era un evento más bien íntimo, para celebrar quizás algún logro o simplemente para reunirse con amigos cercanos. Las imágenes que se filtraron mostraban a Demet en una conversación intensa con algunas personas, y en un momento dado, la vemos apartarse un poco tratando de contener la emoción, pero las lágrimas terminan ganando la batalla. Lo que más llamó la atención fue la aparente soledad en la que se encontraba en ese instante, a pesar de estar rodeada de gente. Esto hizo que las teorías sobre una profunda tristeza o un dolor personal cobraran más fuerza. Uno de los primeros rumores, y quizás el más comentado, giraba en torno a su vida sentimental. Recordemos que Demet ha tenido relaciones que han captado mucho la atención mediática, y cualquier cambio en su estado civil o en sus relaciones siempre genera un gran interés. ¿Podría ser una decepción amorosa? ¿Una discusión fuerte con su pareja? ¿O quizás la noticia de una ruptura que aún no se había hecho pública? Estas preguntas resonaban en cada rincón del Internet. Sin embargo, es importante recordar que las apariencias a veces engañan y que no siempre lo que vemos en un instante es la historia completa. A veces las emociones son complejas y pueden surgir por motivos que escapan a nuestra imaginación. La historia de las relaciones de las celebridades es un terreno fértil para las conjeturas, y Demet, al ser una figura tan popular, no es inmune a ello. Cada uno de sus movimientos sentimentales es analizado al microscopio por sus seguidores y por la prensa. La posibilidad de que una reciente decepción amorosa o un conflicto de pareja haya desencadenado estas lágrimas era, sin duda, una de las explicaciones más sencillas y por ende, una de las más atractivas para el público ávido de dramas. Otro frente de especulación apuntaba a posibles problemas en su carrera profesional. Demet Özdemir es una actriz con una agenda muy apretada, siempre involucrada en proyectos ambiciosos. ¿Pudo ser la presión de un rodaje? ¿Una mala noticia sobre un proyecto futuro? ¿O quizás una decepción relacionada con la industria? Si bien Demet ha cosechado éxitos tras éxitos, el mundo del espectáculo también puede ser implacable. Quizás un desacuerdo profesional, una crítica hiriente o una preocupación sobre su futuro pudieron haberla llevado a ese estado de vulnerabilidad. La industria del entretenimiento es conocida por su exigencia y, a veces, por su crueldad. Las noticias sobre posibles cambios de guión, la cancelación de proyectos esperados, o incluso el escrutinio constante de su trabajo podrían ser suficientes para generar estrés y preocupación en cualquier artista. La posibilidad de que un revés profesional, por pequeño que parezca, haya afectado a Demet en un momento de vulnerabilidad no podía ser descartada. Pero la verdad es que a menudo, las razones más profundas de la tristeza de una persona son las más privadas. Y es ahí donde reside la dificultad de este tipo de situaciones. Cuando una figura pública llora, se abre un debate público sobre algo que en teoría
Debería ser un asunto personal. La línea entre la vida pública y la vida privada de una celebridad es muy delgada, y a veces, los eventos privados terminan por volverse de interés público, para bien o para mal. La sobreexposición mediática, aunque sea una consecuencia esperada de la fama, no deja de ser invasiva. Y cuando esa exposición se topa con momentos de debilidad humana, se genera una tormenta perfecta de curiosidad y especulación. El público, acostumbrado a ver la versión pulida y exitosa de sus ídolos, a menudo se enfrenta con dificultad a la realidad de su humanidad. Sin embargo, y esto es crucial, hay que escuchar a la propia Demet o a fuentes cercanas y fiables para intentar acercarnos a la verdad. Los medios turcos, siempre ávidos de información, se pusieron manos a la obra. Se intentó contactar a su representante, a amigos cercanos, a personas que estuvieron presentes en la fiesta. Y ahí es donde la historia empieza a tomar matices. La labor de los periodistas y de los equipos de redes sociales se intensificó. Se rastrearon cada uno de los comentarios, cada una de las historias compartidas, buscando pistas, buscando la confirmación o la negación de las múltiples teorías que circulaban. La búsqueda de la verdad, en estos casos, se convierte en un verdadero trabajo de detectives. Según algunas informaciones que empezaron a circular poco después del incidente, y que parecían provenir de personas cercanas a Demet, la situación no era tan dramática como algunos la pintaban. Se sugería que las lágrimas de Demet no se debían a una gran tragedia personal, sino más bien a un momento de profunda emoción, quizás provocado por una conversación particularmente conmovedora o un recuerdo nostálgico. Es decir, una tristeza momentánea, una liberación de emociones acumuladas, pero no necesariamente una crisis existencial. Esta nueva perspectiva, aunque menos sensacionalista, aportaba una dosis de realismo a la situación. La idea de que las lágrimas no fueran producto de una catástrofe, sino de una simple e intensa emoción, se convirtió en una alternativa cada vez más plausible. Incluso se habló de que podría haber sido un evento de pura empatía. A veces presenciar o escuchar algo que nos conmueve profundamente, incluso si no nos afecta directamente, puede provocarnos una reacción emocional intensa. Imaginen que en esa conversación que se veía en las imágenes, alguien le estuviera contando una historia muy triste, una experiencia dolorosa, y la empatía de Demet fuera tan grande que la llevara a las lágrimas. Esto, aunque no la involucrara directamente en la tragedia, explicaría su reacción. La empatía es una cualidad humana admirable y en un entorno social, donde las historias personales se comparten, es perfectamente posible que alguien se vea afectado por el dolor o la tristeza de otro. Si Demet es una persona sensible, como sugieren muchas de sus interacciones públicas, esta explicación cobra una gran fuerza. Otra teoría que surgió, y que me parece muy plausible, es la de la combinación de factores. Quizás un día particularmente agotador, sumado a una conversación sensible, o un recuerdo que le vino a la mente en ese instante, crearon la tormenta perfecta para que las emociones afloraran. Las celebridades, a pesar de la aparente vida glamorosa, también son seres humanos con sus propios altibajos, sus días buenos y sus días no tan buenos. La acumulación de estrés, la fatiga de los rodajes, las presiones de la vida pública, y en un momento dado, una pequeña chispa emocional, pueden ser suficientes para desencadenar una reacción. Es la conocida gota que colma el vaso, pero en un contexto mucho más público. Lo que sí es cierto es que Demet, con su profesionalismo habitual, logró recomponerse poco después. Las imágenes posteriores la muestran ya más serena, sonriendo e interactuando con los demás invitados. Esto refuerza la idea de que fue un momento puntual, una ráfaga de emoción que pasó, y no un estado de ánimo permanente. La capacidad de recuperación de Demet, su habilidad para pasar de la tristeza a la serenidad, es un testimonio de su fortaleza y su profesionalismo. Demuestra que, a pesar de ser un ser humano con emociones, es capaz de manejar esas emociones y continuar con sus compromisos sociales y profesionales. Y aquí es donde entra nuestra reflexión como espectadores. A veces la presión mediática y las redes sociales nos llevan a magnificar situaciones. Unas lágrimas en una fiesta, para nosotros, se convierten en un drama de proporciones épicas. Pero para la persona que las derrama, puede ser simplemente un desahogo necesario, un momento de fragilidad humana que por su condición de figura pública, se expone al escrutinio de miles o millones de personas. Es fácil caer en la tentación de juzgar o de crear narrativas dramáticas cuando vemos un momento de vulnerabilidad. Sin embargo, es importante recordar que detrás de la imagen pública hay una persona real, con sus propias luchas y sus propios
Ese momentos de debilidad. Es fundamental recordar que Demet Özdemir, como cualquier otra persona, tiene derecho a sus momentos de tristeza, a sus vulnerabilidades. No siempre tiene que estar radiante y sonriente. Los artistas a menudo son un reflejo de nuestras propias emociones, y verlos en un momento de debilidad también nos humaniza y nos conecta con ellos de una manera diferente. Cuando vemos a nuestros ídolos, a menudo buscamos inspiración y admiración. Pero también, en un nivel más profundo, buscamos una conexión. Ver sus momentos de vulnerabilidad nos recuerda que a pesar de sus éxitos y su fama, comparten nuestra humanidad. Si bien es tentador buscar una respuesta única y definitiva, la verdad es que la complejidad de las emociones humanas a menudo nos impide simplificar las cosas. Lo más probable es que haya sido una suma de factores, un momento íntimo de desahogo, y que la presión mediática y las especulaciones hayan magnificado la situación más de lo necesario. La belleza de la experiencia humana radica en su complejidad, y a veces es mejor aceptar esa complejidad que intentar reducirla a una simple explicación. Lo importante para nosotros como seguidores es seguir apoyándola en su carrera, admirar su talento y sobre todo, respetar su privacidad. Ella nos regala momentos de alegría y nos cautiva con su arte, y eso es lo que debemos valorar. El apoyo incondicional a los artistas, reconociendo tanto sus éxitos como sus momentos de debilidad, es lo que construye una relación sana y duradera entre ellos y su público. En resumen, las lágrimas de Demet Özdemir en esa fiesta han sido un recordatorio de que, detrás de los flashes y la fama, hay una persona con sus propias emociones y sus propios desafíos. Lo que sucedió de repente quizás no fue tan repentino en su origen emocional, sino más bien una manifestación espontánea de sentimientos. Las teorías son muchas, pero la verdad, como suele suceder, es probablemente más sencilla y humana de lo que imaginamos. La fiesta, que debió ser un momento de celebración, se convirtió inadvertidamente en un escenario para la expresión de emociones profundas. Ha sido un placer desentrañar este misterio con ustedes. Espero que este análisis les haya parecido intrigante e informativo. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que pudo haber sucedido? ¿Han vivido ustedes alguna situación similar donde una emoción se desbordó de repente en un evento social? Dejen sus comentarios abajo, sus opiniones son muy valiosas para mí y para toda nuestra comunidad. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir descubriendo los secretos del mundo del entretenimiento, no duden en darle un gran me gusta, compartir este vídeo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a este canal. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y más revelaciones. Hasta la próxima, mis queridos.